del cuello uterino, el útero, ¿no? Miren el útero y acá a este lado tenemos las trompas de falopio y el ovario, ¿no? Y en esta vista sagital solamente podemos aprender. En este corte frontal, miren, igualmente la vagina, la luz de la vagina, el cuello uterino, ¿no? La luz del útero, todo este es el útero. Esta parte que ven acá son las trompas de falopio a cada lado. Y miren la relación que tienen, ¿no? Esas trompas de falopio con el ovario, a cada lado. Ahí están los ovarios. Igualmente, en el caso del varón, ¿no? Dentro de los órganos que forman parte del aparato reproductor masculino, tenemos al pene. Esto que ven acá, este órgano es el testículo. Como pueden ver, el testículo es la gónada masculina, donde se van a formar esas células que tienen que ver con la formación de esos gametos, ¿no? Y vean ustedes que no se encuentran dentro de la cavidad pélvica, está por fuera, ¿no? Envuelto por una membrana llamada escroto, ¿no? Por lo tanto, este testículo va a tener una menor temperatura que los órganos que están dentro de la cavidad pélvica, ¿no? Encima del testículo vamos a encontrar otro órgano pequeño acá, o estructura, que viene a ser el epidídimo, ¿no? Y les he dicho que el testículo es la gónada masculina. La gónada, ¿por qué? Porque ahí se va a dar inicio a la formación y desarrollo de las células espermatogénicas. Entonces, ahí dentro de este testículo, si nosotros hacemos un corte transversal, vamos a ver que está constituido por cualquier cantidad de túbulos seminíferos. En realidad son tubos largos que están como que enroscaditos, separados por tejido conectivo, que se llaman tabiques conectivos, que forman lobulillos. Dentro de cada lobulillo testicular hay túbulos seminíferos. Allí, en esos túbulos, vamos a ver que se produce la gametogénesis masculina, ¿sí? Y a través de una serie de conductos, por ejemplo, tenemos la red testicular, los conductos deferentes, van a pasar, ¿no?, al epidídimo. Allí los espermatozoides que se han formado en los túbulos del testículo van a madurar, luego salen a través del conducto deferente. Miren cómo va a pasar por acá. Los espermatozoides siguen su trayecto por toda esta región, pasan los espermatozoides y se embeben con las secreciones de la glándula prostática, ahí está la próstata, con las secreciones de la glándula de la vesícula seminal, se embeben y van a salir, ¿no?, los espermatozoides juntamente con esas secreciones, salen a través de la uretra peniana, ya en forma de líquido seminal, o sea, el semen. Está incluido los espermatozoides originados acá, junto con las secreciones de estas glándulas, como son la próstata y la vesícula seminal. ¿Vean? ¿Se dan cuenta? Entonces, dentro del aparato reproductor podemos mencionar entonces el pene, el testículo, las glándulas, en este caso la próstata, por ejemplo, ¿no? Entre otras, ¿no? Si vemos acá, hacemos un corte, miren, aquí estamos apreciando en este corte, ¿no? Es como que los separáramos en este testículo en dos mitades, y vamos a ver que internamente, ¿no?, hay túbulos como que enroscados, ¿no? Esos túbulos son los túbulos seminíferos, y en esos túbulos es que se va a producir el desarrollo de los espermatozoides, que se llama gametogénesis, ¿no? Entonces, a través de estos conductitos o tubitos, por ahí salen los espermatozoides, salen por estas redes testiculares, y ahí siguen, pues por estos conductos llegan acá a esta zona que es el epidídimo. Y ahí en el epidídimo también hay tubos. Dentro de esos tubos van a ser depositados los espermatozoides que han sido originados en esta zona, en los túbulos del testículo, ¿sí? Acá en el epidídimo el espermatozoide va a lograr su maduración. Es como si fuera una incubadora, ¿no? En la incubadora se colocan a los bebés para que refuercen su sistema. Igual acá, el espermatozoide llega al epidídimo para que madure. Luego, a través de este conducto deferente, va a seguir el recorrido que ya vimos, ¿no?, donde se va a mezclar con las secreciones de las glándulas, y así se va a formar el líquido seminal que va a salir por la uretra, ¿sí? Esta es la parte anatómica todavía, no hemos entrado a la parte histológica. Entonces, ¿qué debemos de saber? Que la gametogénesis es un proceso por el cual se van a formar
células o gametos tanto masculinos, que se llama espermatozoide, como también células o gametos femeninos que se van a llamar óvulos. El proceso por el cual, ¿no?, o la gametogénesis por el cual se van a formar los espermatozoides se denomina espermatogénesis. Espermatogénesis, ¿no?, es el proceso por el cual se va a formar justamente, específicamente, el espermatozoide, ¿no? Y el proceso por el cual se van a formar los óvulos se denomina ovogénesis. Quiere decir que la gametogénesis puede ser de dos tipos: espermatogénesis y ovogénesis, ¿no? Espermatogénesis, proceso para formar células sexuales masculinas llamadas espermatozoides. Ovogénesis es el proceso por el cual se van a formar específicamente el gameto femenino, que es el óvulo. Estas dos células son células haploides. Quiere decir que el número de cromosomas, que en un inicio fueron 46 cromosomas, como toda célula somática. Miren, a partir de una célula somática o una célula con doble contenido cromosomal, o sea, se producen como que unas divisiones y al final va a resultar estas células que van a tener número haploide de cromosomas. Quiere decir que al final solamente van a tener 23 cromosomas, ¿ya? Entonces, ¿qué es la gametogénesis? Es el proceso para formar gametos. Los gametos, no se olviden, son células haploides. ¿Y saben por qué? Porque tienen reducido su número de cromosomas a la mitad, ¿no? Pero estos gametos se han formado a partir de células germinativas, que en un inicio han sido diploides, es decir, han tenido 46 cromosomas. Pero ¿cómo se formaron estos? A través de divisiones celulares llamados meiosis, divisiones meióticas. El espermatozoide y el óvulo se han formado mediante divisiones meióticas, que justamente hacen que el número diploide disminuya y se vuelva haploide, o sea, de 46 pase a 23 cromosomas. Y repito nuevamente, estos procesos, tanto la espermatogénesis como la ovogénesis, se producen o se llevan a cabo en las gónadas. ¿Cuál será la gónada donde se produce la espermatogénesis? ¿Alguien me podría decir? ¿Cuál es la gónada? Es decir, el órgano donde se produce la espermatogénesis. En los varones el testículo, en las mujeres el ovario. En los testículos, doctora. Muy bien, así es, ¿no? En el varón, en el testículo es la gónada, ahí se va a producir la espermatogénesis. Y en la mujer se va a producir, ¿no?, la ovogénesis en el ovario o en los ovarios, porque son dos ovarios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pero para que se dé este desarrollo o este proceso llamado gametogénesis, ya saben específicamente para cada una de estas dos células, tienen que pasar por fases llamadas de proliferación, una fase de crecimiento, o sea, las células pasan por una fase de proliferación, una fase de crecimiento, una de maduración y finalmente de diferenciación, ¿no? Ustedes ya deben de saber qué significa proliferación. ¿Alguien tiene idea de lo que es proliferación celular? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué se entiende por proliferación celular? Las células se multiplican. Muy bien, multiplicación celular, vale decir, perfecto, perfecto. Así es, ¿no? Proliferación quiere decir multiplicación celular. Y esa multiplicación celular se va a dar por una división celular llamada mitosis. Proliferación es por mitosis. Mitosis, división celular. De una célula madre salen dos células hijas idénticas a la madre. Idénticas. Eso es mitosis. Quiere decir que para que se desarrolle el proceso de gametogénesis, ya sea espermatogénesis o ovogénesis, primero tiene que haber una proliferación celular. Solamente para poderles, hacerles entender de que para que se dé la proliferación, si nos tenemos que remontarnos a la época intrauterina, ¿no? Aproximadamente cuarta semana, quinta semana de vida intrauterina,
en el embrión realmente recién se están formando las gónadas. Recién están en su proceso de formación, en desarrollo, las gónadas. Y las células que tienen que ver con la formación de los espermatozoides o del óvulo, bueno, recién también se están formando. Resulta que del saco vitelino, ya ustedes deben saber qué cosa es el saco vitelino, de la pared del saco vitelino, digamos, a ver, vamos a ver si podemos graficarlo de manera un poquito sencilla para poderlo entender. Miren, si yo grafico acá esta bolsita, represento al saco vitelino. Acá voy a representar al embrión, son la parte de la parte dorsal del embrión. Y miren, y yo quiero graficar acá, voy a colocarlo de otro color. Vean acá, en esta zona, digamos, del embrión, aquí está el embrión, aquí se está formando el embrión. Miren, en esta zona de color azul o celeste, estoy representando a la formación de la gónada. Puede ser la gónada masculina o gónada femenina. Entonces, las células que se encuentran en la pared del saco vitelino, porque esto de acá es el saco vitelino, hay unas células por acá, digamos así. Entonces, miren lo que sucede. Unas cuantas células, por ejemplo, unas 5 o 10 células se me ocurren, migran acá, a la gónada. Miren cómo migran acá, a la gónada masculina o femenina. Si es varón o no sabemos si es varón o mujer, ¿no? El embrión que se está formando. Miren, las células que están acá en el saco vitelino, en la pared, migran hacia la gónada en formación. Y allí estas células van a empezar el proceso de la gametogénesis, porque estamos en la gónada, puede ser testículo, puede ser ovario, ¿sí? Y comienza esta fase que se llama la proliferación celular. Quiere decir que estas células germinales que están en el saco vitelino migran a la gónada en formación y ahí comienza un proceso que se llama, o fase llamada proliferación. Quiere decir que esas células comienzan a multiplicarse. Muchas células germinales comienzan a multiplicarse. Si esas células germinales están en el testículo, se van a llamar en el testículo se van a llamar espermatogonios. Espermatogonios son las células que han migrado del saco vitelino hacia la gónada en formación. Repito, si es testículo, esta gónada, esas células germinales están formando en ese testículo en formación los espermatogonios. Y si es ovario, estas células germinales migran al ovario en formación y van a constituir o formar a las ovogonias. Ovogonias. Tanto las ovogonias como los espermatogonios comienzan a hacer proliferación, es decir, a multiplicarse por mitosis. Quiere decir que si habían en un inicio 5 o 10 células, se multiplican y ya no hay 5 o 10 células, sino hay mucho más. ¿Está bien? Esa es la proliferación celular. O sea, es importante que se dé esta fase llamada proliferación. Luego viene la fase de crecimiento. La fase de crecimiento, como su nombre lo dice, quiere decir que las células, ya sean ovogonias o sean los espermatogonios, ¿no es cierto?, comienzan a crecer. De todos esos ovogonios o de todos esos espermatogonios, crecen y como que van a haber células, en el caso del varón, por ejemplo, los espermatogonios, algunos de ellos, de la cantidad que hay como que dos subclases, ¿no? Van a haber espermatogonios de tipo A y espermatogonios de tipo B. Lo que interesa acá es que hay, de todo ese grupo de espermatogonios que han proliferado, algunos nada más, una cantidad que se han dividido, pasan a la siguiente fase, que es el crecimiento. Y algunos se quedan siendo espermatogonios como de una reserva para seguirse multiplicando. ¿Está bien? Para que nunca falte la cantidad de espermatogonios. Siempre tiene que haber, porque la gametogénesis masculina, o sea, la espermatogénesis, es un proceso que se da de manera continua. Entonces tiene que haber un grupo de espermatogonios que siempre hagan proliferación
Y hay un grupo de espermatogonios que después de haberse dividido, pasen a la siguiente fase, que es de crecimiento. ¿Sí? Crecimiento, van a crecer las células. Y a partir de la fase de crecimiento, esas mismas células que han crecido pasarán a la siguiente fase, que es de maduración. La maduración, aquí en esta fase de maduración, recién se va a observar esa reducción que dice acá. Dice, se lleva a cabo mediante divisiones meióticas, ¿no? O sea, recién en la maduración viene la reducción de cromosomas a través ya no de mitosis, sino a través de la meiosis. La meiosis es diferente a mitosis. Mientras que en la mitosis es la multiplicación celular, las células madres, las células hijas son idénticas a la madre, ¿sí? En la meiosis, que se va a dar en la fase de maduración, que es esto que ven acá a este lado, vamos a ponerle un poquito de zoom, ¿no? En la meiosis, ¿no? Lo que se trata es de reducir el componente de cromosomas a la mitad. Por ejemplo, tenemos en esta imagen, si ustedes ven acá dice 2N, quiere decir que acá las células están proliferando. Quiere decir que acá estamos viendo muchos espermatogonios, en el caso del varón, espermatogonios, muchos espermatogonios, ¿no? Algunos de los espermatogonios, he dicho, que se quedan como reserva en stock para seguir produciendo la proliferación celular, porque nunca va a cesar la espermatogénesis, es constante. Algunos se dividieron y van a pasar a la siguiente fase, que es de crecimiento. Miren, crecen y también miren cómo la cantidad de cromosomas, hay duplicación de cromosomas, por eso que crecen las células, ¿no? Luego, recién allí, esta célula va a comenzar su fase de reducción de cromosomas y eso se conoce como meiosis. En el caso del varón, miren, estamos viendo la meiosis 1 y la meiosis 2. Igual se da en la ovogénesis, igual también se va a dar en la espermatogénesis. Meiosis 1 y meiosis 2. Esa fase donde hay meiosis 1 y meiosis 2 se conoce como fase de maduración. Quiere decir que la célula espermatogénica o ovocito, que es de la mujer, ya están en su fase de maduración. Para que maduren, tienen que pasar por la meiosis 1 y por la meiosis 2. Si no, no llegan a madurar. Si no, no van a llegar a la fase final, que es la diferenciación. Porque recuerden que la fase final es la diferenciación. ¿Sí? Entonces, en la meiosis 1 de una célula, miren que tiene los cromosomas duplicados, una célula que ha crecido, que antes se llamaba espermatogonio, ahora ya va a tener otro nombre, que vamos a verlo en el caso más adelante, no quiero confundirles. Por ejemplo, acá eran muchos espermatogonios, ahora pasaron a crecer, ¿no? Un grupo de ellos y ya tienen otro nombre. Más adelante les voy a decir cómo se llama. Creció. Luego esta que creció se divide por meiosis 1 en dos células hijas, ¿sí? Pero que también tienen estructura doble, miren. Si bien es cierto, son haploides, pero tienen estructuras dobles, todavía están en meiosis 1. ¿Sí? Y miren, y a partir de estas dos células hijas, de cada una de ellas va a dar origen a dos células, ¿no? Hijas también, miren, ¿no? De tal manera que, si se dan cuenta, la estructura ya internamente cromosomal ya no es doble, es simple. Están dando origen a 4 células, ¿no? Hijas, ¿no? Totalmente haploides, simples. Miren, vale decir que a partir de una célula, miren, que se va a llamar, les voy a decir más adelante cómo se va a llamar, esta célula, finalmente, miren, ¿cuántas células han producido? 1, 2, 3, 4. Eso es meiosis y se da tanto en la ovogénesis como en la espermatogénesis. ¿Ya? Esa es la meiosis. Y esta meiosis 1, primero, y luego la meiosis 2, que es para finalizar las dos divisiones meióticas, se conoce como proceso o fase de maduración. Después viene la última fase, que es la de diferenciación. Quiere decir que a partir de estas células, que estas 4 células, se van a producir unos cambios, más que nada de tipo morfológico, porque el componente de cromosomas van a ser iguales que estas. Estas células van a modificar su forma, ¿no? Y ese paso, ¿no? De maduración a diferenciación, por más que nada, repito, por un cambio de tipo morfológico, se llama fase de diferenciación.
fase de diferenciación, ¿ya? Entonces eso más o menos es para que podamos entender mejor cómo es que se produce la gametogénesis, ¿no? Como están viendo desde vida intrauterina. Pero vamos a ir hablando, ¿no? Específicamente en el varón y la mujer cuáles son las diferencias. Muy bien, vamos a empezar entonces, a ver, hablando acerca de la espermatogénesis. Espermatogénesis. La espermatogénesis, proceso de formación del gameto masculino, donde, ya saben, en un testículo. Esta espermatogénesis, si bien es cierto, hemos dicho que en etapa intrauterina las células germinales del saco vitelino se van a la gónada que se está formando, ¿sí? Y ahí aparecen los espermatogonios que comienzan a hacer proliferación. Hasta ahí todos debemos estar claros. Si bien es cierto, ha pasado eso en etapa intrauterina, pero miren, los espermatogonios en esos testículos que se están formando recién, ¿sí? Van a quedar reposando, van a quedarse durmiendo. Nace el niño y ¿cuándo se activa? O sea, si bien es cierto, allí empezó la espermatogénesis, pero se detiene. Queda ahí como una especie de reposo, todo ese proceso se queda detenido. ¿Y cuándo se va a activar? ¿Y cuándo va a comenzar como debe de ser? En la pubertad. En la pubertad recién se puede hablar que la espermatogénesis comienza, digamos, de una manera más continua, se puede decir, ¿no? Y hoy en día, pues, la pubertad comienza inclusive a partir de los 9 años, ¿no? Porque 9, 10 años ya, ya se puede hablar de una madurez de tipo inclusive sexual, ¿no? Entonces quiere decir que ya las gónadas sexualmente ya están como que más maduras. Entonces quiere decir que ya el proceso de espermatogénesis se va a dar propiamente dicho, ¿no? De una manera más formal, se puede decir. Repito, en la etapa intrauterina solamente se da la fase de proliferación con la aparición de muchos espermatogonios. Solamente habían espermatogonios en los testículos en formación. Igualmente, el niño nace, su testículo de niño también va a tener túbulos seminíferos en su testículo con solamente espermatogonios, puros espermatogonios. ¿Cuándo es que se reactiva o comienza de una manera más formal la espermatogénesis? Repito, en la pubertad. ¿Ya? O sea, cuando ya se adquiere la madurez sexual, me refiero al desarrollo ya más maduro, en este caso, de las gónadas, en este caso, del testículo del niño, ¿no? Y esta espermatogénesis se va a prolongar durante toda la vida, es decir, se va a dar de una manera continua. En otras palabras, la espermatogénesis es el proceso donde las espermatogonias, ahí está, las espermatogonias, porque eso es lo primero que se va a formar, ¿sí? Se va a diferenciar en qué, se va a transformar en qué, en espermatozoides. Esa es la espermatogénesis en síntesis. Pero para que suceda la espermatogénesis es importante que haya una influencia hormonal. Si no hay influencia hormonal, no se va a dar adecuadamente y por ahí vienen las alteraciones, ¿sí? Miren la influencia hormonal. Miren, si esto que ven acá es el hipotálamo. Ustedes saben que el hipotálamo es una estructura que se encuentra en el encéfalo, ¿no? Es parte del sistema nervioso central. Resulta que el hipotálamo tiene que ver con esa influencia hormonal. El hipotálamo va, digamos, producir una hormona liberadora de gonadotropina, llamada GnRH. ¿Y a dónde la va a liberar? O sea, produce y lo libera y lo envía, miren, lo envía a la hipófisis, específicamente a la adenohipófisis. Recuerden, la hipófisis es una glándula conocida como glándula pituitaria. Se encuentra en la silla turca, muy importante porque libera hormonas. En este caso, el hipotálamo le ordena a través de la GnRH a la adenohipófisis que libere hormonas gonadotropinas. ¿Cuáles son las hormonas gonadotropinas? La LH y la FSH. Ustedes tienen acá abajito la sigla para que puedan ya saber que la LH significa hormona luteinizante y la FSH significa la hormona folículo estimulante. La GnRH es la producida por el hipotálamo, se llama hormona liberadora de gonadotropina.
Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las hormonas gonadotropinas que libera la adenopófisis, la LH y la FSH? Muy importantes, ¿ah? Son preguntas de examen. Entonces, el hipotálamo, al liberar o al producir GnRH, lo libera hacia la adenopófisis. La adenopófisis se siente obligada a secretar dos hormonas, la LH y la FSH, que son hormonas gonadotropinas. La LH, miren, si ustedes se dan cuenta, esta estructura u órgano que ven acá es el testículo. Miren, encima del testículo, ven ustedes acá, a ver si le puedo hacer un poquito más de zoom para que puedan. Miren, este es el testículo. Y se dan cuenta que encima del testículo, como un sombrerito, se halla el epidídimo. Entonces, en el testículo dijimos que vamos a ver que hay presencia de lobulillos. Mira, aquí hay un lobulillo testicular, otro lobulillo, separados por tejido conectivo. Cada lobulillo testicular está constituido por túbulos, llamados seminíferos. Si nosotros sacamos un túbulo, miren, lo sacamos así, 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 y a ese tubo, a este tubo, que es un cilindro, le hago un corte transversal, así, voy a ver esto. Miren, este es el túbulo seminífero cortado transversalmente. Yo les he dicho que en el testículo hay túbulo seminífero, y este es un túbulo seminífero cortado transversalmente. Es allí donde se va a producir la espermatogénesis. ¿Ya? Repito, testículo, lobulillos testiculares, dentro de cada lobulillo, túbulos seminíferos enroscaditos están ahí. Si yo les tiro, miren, así está, este sería un corte así como que estirado, ¿no? Longitudinal. Pero si yo le hago un corte a través, voy a ver esto, ¿no? Un corte transversal de un túbulo seminífero. El túbulo seminífero tiene una pared. Miren, y en la pared ven células redonditas con un puntito, ¿no? Pareciera citoplasma y su núcleo. Y tiene una parte más clara, esa es la luz. El túbulo seminífero está rodeado por este halo. El halo viene a ser su membrana basal. Y es en la pared del túbulo seminífero donde se va a dar la espermatogénesis. Espermatogénesis, en la pared. Y en la luz del túbulo, si se dan cuenta, hay unas células que tienen una colita y una cabecita. Esos son los espermatozoides, ¿sí? Quiere decir que si en la pared se da la espermatogénesis, hacia la luz viene la diferenciación. Estas células se van a convertir finalmente, los espermatogonios que están acá en la pared, se van a convertir al final en estas células que están en la luz, o sea, en la parte central, que se llaman espermatozoides. Y también hay estas células que están de color verde, miren, de color verde. Es decir, que esa pared del túbulo seminífero tiene muchas células. Allí se da la espermatogénesis y la diferenciación se va a dar en la luz, en la parte central. Ahí vamos a ver a los espermatozoides. ¿Está bien? Y por fuera del túbulo seminífero, porque este es el túbulo, su membrana basal, y por fuera hay otras células. Pero esas células no están en el aire. Recuerden que entre túbulo y túbulo, ¿qué cosa hay? Hay tejido conectivo, esa parte clarita, tubo, y la parte clarita es tejido conectivo. Entonces, todo esto que está acá afuera es tejido conectivo. Y hacia afuera, entonces, detrás de los túbulos, en todo caso, o entre túbulo y túbulo, vamos a encontrar un espacio llamado espacio conectivo o espacio intersticial. Allí vamos a encontrar unas células llamadas células de Leydig. Células de Leydig. ¿Sí? A estas acá. Entonces, conociendo esto, miren, vamos a entender entonces ahora sí cómo es que actúan las hormonas gonadotropinas, como por ejemplo la LH. Miren, la adenopófisis libera la LH y la LH va a actuar sobre el tejido conectivo, ¿no?, del testículo, donde encuentro a las células de Leydig. Y las células de Leydig, al recibir esta influencia hormonal, que es la LH, ¿saben lo que va a hacer? Va a producir testosterona. La testosterona es la hormona sexual masculina. Muy importante su cantidad, ¿no? Y su producción, ¿no?, es importante. ¿Por qué? Porque esta hormona tiene que ver con las características secundarias sexuales del varón. Por ejemplo, la voz gruesa, gracias a la testosterona.
espaldas anchas, caderas angostas, vello en el pecho, ¿no? Los músculos que tienen los varones es gracias a esta influencia que es la testosterona. ¿Está bien? Entonces, las células de Lady están ya en capacidad de producir testosterona, pero siempre y cuando haya habido esta influencia. Pero tampoco es que vayan a producir cualquier cantidad de una manera desmesurada, no. Porque vamos a ver más adelante que no puede haber, tiene que haber, todo tiene que ser en equilibrio armónico. Tiene que haber las concentraciones adecuadas. Pero también puede suceder de que haya menor concentración, ¿no? Eso ya tendría que verse de otra manera. Entonces, la LH va a actuar a nivel de las células de Leydig para la producción de testosterona. Por otro lado, la FSH, que es la hormona folículo estimulante, no actúa afuera, sino adentro, miren, acá adentro. Específicamente está señalando la flecha celeste a la célula que está de color verde. Las células de color verde se denominan células de Sertoli. Miren, otra célula importante que se encuentra dentro del túbulo seminífero. Porque estas células que ven acá son las células espermatogénicas, que van a irse diferenciando hasta terminar en espermatozoide. Entonces, la FSH actúa sobre la célula de Sertoli, ¿sí? Entonces, para que se dé el proceso de espermatogénesis, hemos dicho, es importante la influencia hormonal. Entonces, solamente decirles que la hormona aquí es esto, la testosterona. Entonces, esta testosterona está por fuera, les decía. Tiene que ingresar al túbulo. ¿Para qué? Para que se dé de una buena, digamos, de una buena forma la espermatogénesis. Si no ingresa, no se va a dar adecuadamente la espermatogénesis. Entonces, ¿cómo ingresa? Tiene que ingresar. Pero ingresa, pero también se puede salir. Pero para eso, la FSH ha actuado sobre Sertoli y Sertoli comienza a producir una proteína que va a adherir a esta testosterona dentro del túbulo seminífero. Miren cuán maravilloso es este mecanismo, es algo tan perfecto, ¿no? Donde hay alteraciones, donde hay alguna falla, ahí ocurren las alteraciones, ¿no? Entonces, miren, repito, las células de Leydig se producen, están afuera, en el conectivo. Se encargan de sintetizar testosterona, regulado por la LH, obviamente. La testosterona está afuera, debe ingresar, ingresa, pero también se puede salir. Debe ingresar, pero para eso la FSH ha actuado sobre Sertoli. Sertoli, al recibir la influencia de la FSH, Sertoli en realidad tiene varias funciones, pero una de ellas es producir una proteína, les decía, se llama proteína fijadora de andrógenos, ¿no? De tal manera que la testosterona que ingresa se va a adherir y se va a fijar en el túbulo y ya no se va a salir. Y así se va a dar de una buena manera la espermatogénesis. ¿Está bien? Eso es lo que les quería traer con esta imagen, ¿no? Para poder entender entonces la relación hormonal que tienen, ¿no? Si se dan cuenta, ya desde aquí podemos apreciar que el testículo del varón, miren, túbulos, tejido conectivo por fuera, todo el testículo en realidad también tiene una función endocrina, ¿no? Tiene una función endocrina, ¿por qué? Porque tiene células de Leydig por fuera del túbulo, o sea, en su tejido conectivo. Y todas las células que sintetizan hormonas, en este caso testosterona, quiere decir que ese órgano, en este caso el testículo, tiene una función endocrina. Y también saben que el testículo produce el líquido seminal, donde están las secreciones de la glándula prostática, ¿no? Así como están los espermatozoides, y se van al exterior por la uretra peniana, ¿sí? Quiere decir que el testículo tiene función endocrina, por un lado, pero también tiene una función exocrina, que va a salir por su sistema de conductos al exterior. ¿Está bien? El semen es función exocrina del testículo. Y la testosterona es la función endocrina del testículo. ¿Está bien? Esa es la característica. ¿Conclusión? Sí. Miren, les decía pues que el testículo es una glándula. En realidad podemos concluir que es una glándula que tiene doble función.
Miren, les decía que el testículo, dentro del testículo hay túbulos y los túbulos están rodeados de tejido conectivo. Miren acá, este es un Disculpe, túbulo. ¿podría explicar un poco más despacio, por favor? Ay, 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 ay. Está Sí, bien, estamos perfecto, perfecto. apuntando, Miss. Perfecto. No, dígame, interrúmpanme cuando ustedes quieran, por favor. No me voy a molestar. Me interesa a mí llegar a ustedes, ¿no? Ya, un poco más lento, ya, está bien. Miren, les decía pues, lo que pasa es que hablo un poco rápido, creo. Ya, les decía pues que vamos a recopilar esto porque es muy importante que lo entiendan. Si ustedes entienden esto, entiendan esta parte, lo que sigue va a ser más fácil todavía. Les decía que el proceso de la espermatogénesis que se realiza en el testículo necesita de tener una influencia hormonal, ¿no? Y todo comienza del hipotálamo. El hipotálamo es una estructura nerviosa, se encuentra en el encéfalo, es tejido nervioso, pertenece al sistema nervioso central. El hipotálamo, ¿saben lo que hace? Producir una hormona, mejor dicho, la hormona liberadora de gonadotropina, que se llama, o que se conoce como GnRH. ¿Está bien? ¿Y a dónde lo va a llevar? Lo va a liberar hacia la glándula hipófisis, pero específicamente hacia la adenohipófisis, que es esta. Ahí lo va a liberar esa GnRH, que se llama hormona liberadora de gonadotropina. ¿Sí? La adenohipófisis, al recibir la GnRH, está obligada a poder secretar las hormonas gonadotropinas. La pregunta es, ¿cuáles son las hormonas gonadotropinas? Son dos. La LH, que significa hormona luteinizante, y la FSH, que se llama también hormona folículo estimulante. Eso hace que la adenohipófisis vaya a secretar, y esa LH y FSH, miren, se vayan hacia el testículo. El testículo, les decía, si yo le hago acá un poquito de zoom, van a ver que hay compartimientos, hay un compartimento acá, otro acá, hay como 1, 2, 3, 4 compartimientos. Entre ellos hay tejido conectivo, porque son tabiques conectivos. Y en cada compartimento hay túbulos seminíferos, pero también hay tejido conectivo, que está en un color lila bajito, ¿no? Los túbulos seminíferos están enroscados, enrolladitos, ¿ya? Si yo estiro un túbulo, este túbulo, por ejemplo, de este compartimiento se llama lobulillo testicular, lo saco, lo estiro, miren, es largo. Los túbulos son largos, ¿ya? Pero si yo le hago un corte al túbulo así, digamos, a través, voy a ver esto. No sé si se aprecia la manito de mi cursor. Sí, Miss, sí. Ok. Miren, el túbulo seminífero cortado transversalmente se va a ver así. ¿Ya? O sea, es una pared rodeado por una membrana basal acá alrededor, y en la pared hay células, las moraditas y las verdes, si se dan cuenta. Y en la luz, o en la parte central, están los espermatozoides. Se ve algo oscurito y una colita, son los espermatozoides. Quiere decir que la espermatogénesis comienza en la pared, y a medida que se va produciendo el proceso de la espermatogénesis, finalmente se van a diferenciar los espermatozoides hacia la luz del túbulo seminífero. Detrás o por fuera de la membrana basal de ese túbulo seminífero hay otras células, porque en ese sitio está rodeado el túbulo por tejido conectivo, les decía. En el conectivo que está detrás del túbulo hay células que se denominan células de Leydig. Las células de Leydig, ¿no?, van a producir testosterona, pero producen siempre y cuando la adenohipófisis haya liberado, haya secretado la LH y lo haya llevado a este órgano blanco, o sea, al tejido conectivo donde están las células de Leydig. Entonces, al ser regulado por la LH, estas células de Leydig comienzan a sintetizar hormona testosterona. La testosterona es la hormona, ¿no?, sexual masculina más importante, la testosterona. Miren, es muy tan importante que le va a dar las características, digamos, sexuales secundarias del varón.
Por ejemplo, la parte del físico, ¿no? Espaldas anchas, le decía, caderas angostas, los músculos de los varones, ¿no? Los bigotes, la voz, ¿no? El vello en el pecho, etcétera, son características sexuales secundarias masculinas. Gracias a quién? A la testosterona, que es una hormona sintetizada por las células de Leydig, ¿no? En el tejido conectivo, donde están las células de Leydig. Pero para que se dé la espermatogénesis, esa testosterona debe ingresar también al túbulo, porque está por fuera. Y no debe salirse, no debe ingresar. Entonces, la presencia de la testosterona induce, digamos, también a la espermatogénesis. Tiene que ver, ¿no? Cumple una función hormonal, ¿sí? Por un lado. Ahora, ¿qué sucede? Si la testosterona ingresa al túbulo, esta se puede salir. Necesitamos algo que, digamos, lo retenga, ¿no? Para eso, la adenopófisis también libera otra hormona gonadotropina que se llama la FSH, hormona folículo estimulante. Pero esta hormona ya no actúa afuera, actúa adentro del túbulo seminífero, como pueden ver acá, ¿sí? Específicamente actúa sobre las células de color verde. Si se dan cuenta, las células de color verde se llaman células de Sertoli. Tienen muchas funciones, tienen varias funciones esta célula. Es muy importante también para el proceso de la espermatogénesis, ¿ah? ¿Está bien? Y al actuar la FSH sobre las células de Sertoli, digamos, estimula a que esta célula comience a producir una proteína, ¿no? Una proteína fijadora de andrógeno se llama. Esa es una de las funciones de las células Sertoli. Una de las funciones, tiene otras funciones más. Entonces, la proteína fijadora de andrógenos es la que va a intervenir acá. Va a fijar a la testosterona dentro del túbulo seminífero. ¿Ya? Y es así como la testosterona, como una influencia hormonal, permite o induce a la espermatogénesis. También, miren, tiene una influencia hormonal. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar más adelante acerca de las células de Sertoli, que también, ¿no? Miren, es importante que libere esa proteína fijadora de andrógenos, ¿no? Quiere decir que la Sertoli también tiene que ver con la espermatogénesis, porque sin su presencia no se daría esa fijación, ¿no? Aparte de las funciones que vamos a mencionar más adelante. ¿Sí? Ahora sí. ¿Me he dejado entender, chicos? Sí, Miss. Ya, Sí, gracias. Miss, gracias. Pásenme la voz, ¿ya? Cualquier cosita, interrumpa nomás, por favor. Les voy a agradecer. Bien. Entonces, miren, acá les he traído una imagen histológica de un testículo de niño para poder ver, miren, en el testículo de niño cortado transversalmente podemos ver todas estas formaciones redondas, son los túbulos seminíferos. Si se dan cuenta, los túbulos seminíferos están llenos de células, ¿no? Recuerden pues que dentro de la fase de la espermatogénesis o de la fase de la gametogénesis en general, hay una fase de proliferación celular, ¿no? Quiere decir que los túbulos, las células que migraron del saco vitelino, en los túbulos, en este caso del niño, son gónadas todavía no están maduras, ¿no? Los túbulos son, digamos, están llenos por proliferación celular de células, los de espermatogonias específicamente, ¿no? Los túbulos seminíferos están llenos de espermatogonias. Entre túbulo y túbulo hay tejido conectivo bastante amplio, como pueden ver acá. Las células de Leydig son realmente escasas, todavía no hay células de Leydig como debe de ser, como en el testículo del adulto. Si las hay son mínimas, ¿no? Escasas. Hay amplio tejido conectivo entre túbulos seminíferos, ¿no? Y no se ve pues la parte media vacía de la luz del túbulo, se ve solamente un túbulo lleno, cada una de esas formaciones redonditas, moraditas, son espermatogonias. En cambio, en el testículo de adulto podemos ver también abundantes túbulos seminíferos, ¿no? Si lo comparamos con la imagen del testículo de niño, y vamos a ver claramente la característica del túbulo seminífero. Tiene una pared, como les decía, una pared llena de células y una parte central, la luz del túbulo seminífero,
donde se van a diferenciar los espermatozoides, ¿no? Si nos damos cuenta, en la pared está rodeada por una membrana basal, ¿no? Y por fuera hay tejido conectivo. Aquí, en el tejido conectivo, por fuera de cada túbulo, es donde vamos a encontrar a las células de Leydig, ¿ya? Pero en esta imagen se ve muy panorámico. Entonces, es muy diferente, ¿no? El testículo de un niño que un testículo de un adulto. Miren el testículo, cada formación redondita, moradita, son espermatogonios, que por proliferación celular, ¿no? Están ocupando toda la luz, inclusive la luz del túbulo seminífero. Por fuera, tejido conectivo, todo ese tejido conectivo, ¿no? Bastante amplio, porque los túbulos, como si se dan cuenta, no son demasiados, ¿no? Hay más espacio conectivo que túbulos seminíferos. En cambio, en el testículo del adulto, ¿no? Claramente los túbulos seminíferos han aumentado, ¿no? Se ve claramente una pared con células, ¿no? Y esos espermatogonios que aquí están ocupando todo el túbulo, inclusive la luz del túbulo seminífero, vemos que los espermatogonios se van a ubicar en la pared, en el borde de todo el túbulo seminífero. Y luego, a medida que va avanzando hacia la luz, vamos a ver que se va a ir dando el cambio, mejor dicho, la diferenciación de las células, ¿no? De espermatogonios van a pasar a espermatocitos 1, a espermatocitos 2, como vamos a ver más adelante, luego a espermátide y finalmente en la luz al espermatozoide. Por fuera, repito, aquí ya en este testículo de adulto, sí vamos a encontrar células de Leydig. Aquí sí van a haber células de Leydig, lo vamos a ver más adelante. Entonces, conclusión, mencionamos entonces todo lo que hemos dicho ya hace un momento, las etapas de la espermatogénesis, ¿no? Tenemos la proliferación. ¿Qué le caracteriza a la proliferación? A la multiplicación de las células por mitosis, ¿no? ¿Qué vamos a ver en esa mitosis? Puros espermatogonios o espermatogonias, ¿ya? Entonces la proliferación se da para formar muchos espermatogonios. Todo es por mitosis. Eso es lo primero. Se inicia desde la etapa intrauterina, ¿sí? Continúa cuando el niño nace, ¿no? Y recién en etapa de la pubertad, ¿no? En la etapa de la pubertad, recién estos espermatogonios comienzan su proceso de diferenciación, ¿no? De espermatogonios van a crecer, se van a llamar ya espermatocitos 1, ¿no? Luego van a pasar espermatocitos 2, perdón, luego espermátides y finalmente van a ser espermatogonios. Eso es el proceso de la espermatogénesis, ¿no? Entonces, pero para eso, primero hay una proliferación, como les decía, luego va a haber una fase de crecimiento, aquí está, en la fase de crecimiento, algunos espermatogonios van a dividirse y luego van a crecer, por eso se llama crecimiento, y van a formar así los espermatocitos 1 o espermatocitos primarios. Una vez que llegan pasan la fase de crecimiento, entran a la fase de maduración. Y ya les he mencionado que aquí va a haber una reducción de cromosomas a través de la meiosis 1 y de la meiosis 2. Aquí las células ya van a ser de tipo haploides. Antes eran diploides, ahora van a pasar a ser células haploides. Y ¿no? Van a pasar a ser, digamos, espermátides en este caso, ¿no? Finalmente, de espermátides va a pasar la siguiente fase, la última fase, que es la fase de diferenciación, ¿no? La espermátide se va a transformar en espermatozoide, pero ese proceso, ese pase, digamos, de espermátide a espermatozoide, específicamente se denomina espermiogénesis. Entonces la pregunta es, ¿qué se entiende por espermiogénesis? Es el pase de espermátide a espermatozoide, ¿no? ¿Y en qué fase se da? En la fase de diferenciación. ¿Y en qué consiste? La espermiogénesis consiste en la transformación, ¿no? De la espermátide en un espermatozoide. El espermátide es una célula redondita, pero le comienza a salir una cabecita, un cuellito y una cola, ya entonces estamos frente a un espermatozoide, ¿ya? Y ese proceso aquí de transformación de espermátide a espermatozoide se denomina espermiogénesis. Espermiogénesis, repito, es la diferenciación, ¿no? O es la transformación de la espermátide en espermatozoide. Aquí en este esquema se puede entender mejor, miren,
Hemos dicho que las espermatogonias sufren proliferación celular, mucha proliferación celular. Una cantidad de ellos, una gran cantidad de ellos, ¿no? Van a quedar haciendo proliferación celular, porque, repito, tiene que haber abastecimiento de espermatogonias, ¿sí? Y otra cantidad de ellos van a pasar a la siguiente fase, que es crecimiento, ¿no? Y así se van a formar los espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios, ¿no? Van a entrar ahora, como ya crecieron, es la segunda fase. Ya crecieron, ¿no? Ahora, estos espermatocitos primarios van a pasar a la siguiente fase, que se llama fase de maduración. Y es ahí donde se tiene que dar la meiosis, y la meiosis 1 y la meiosis 2, ¿no? Donde el espermatocito primario se va a dividir en dos células hijas, que tienen su nombre, ¿no? Se van a llamar espermatocitos secundarios, pero tienen doble estructura, ¿no? La meiosis 2 se inicia con estas células que se van a llamar espermatocitos secundarios, ¿no? La meiosis 2, de cada célula o llamada espermatocito secundario, se van a formar las espermátides. Aquí tenemos, miren, de esta célula salen dos espermátides. De esta célula salen dos espermátides. Ahí está. Entonces se ha dado la disminución o reducción de cromosomas. Cada espermátide ahora es una célula haploide. 23 cromosomas, XY. ¿Está bien? Entonces, miren, y la última fase, que se llama diferenciación, se da después de la maduración, o sea, después de la reducción de cromosomas, después de la meiosis 1 y meiosis 2. La diferenciación consiste en que cada espermátide que tiene número haploide de cromosomas se transforma, sufre cambios morfológicos. Le aparece una cabeza, un cuellito y una cola, ¿no? Si se dan cuenta, hay un cambio más que nada de tipo morfológico. Eso es espermiogénesis. El paso de espermátide a espermatozoide se conoce como espermiogénesis y se da en la fase de diferenciación. ¿Está bien? En la fase de diferenciación. Sí. Disculpe, cuando usted habla de diploide, es cuando está el niño en la pubertad, ¿verdad? No. Cuando hablamos de célula diploide, vamos a ver. Miren, una célula, todas las células de nuestro cuerpo, todas las células de nuestro cuerpo son células somáticas, ¿ya? Y como tal, tienen el número diploide de cromosomas, o sea, tenemos 46 cromosomas, ¿ya? Todas. Existen solamente dos células de nuestro cuerpo, que son haploides, que son las gametas. El espermatozoide y el óvulo son haploides, quiere decir que tienen 23 cromosomas, ¿ya? Entonces, lo que yo les estoy explicando acá es que el origen de esas células, en este caso específicamente del espermatozoide, ¿no? Van a provenir de células que son diploides. Cuando yo hablo de diploides, quiere decir que la célula, en este caso el espermatogonio, por ejemplo, son células diploides que tienen 46 cromosomas. De ahí es el origen. De esa célula que tiene 46 cromosomas, para que se forme, en este caso específico, el espermatozoide, tiene que haber una reducción de cromosomas. Quiere decir que tiene que haber una fase de maduración. Quiere decir que tiene que haber una reducción de cromosomas a través de la meiosis 1 y meiosis 2. ¿Está bien? No tiene nada que ver con la pubertad, ¿no? Lo que les quiero decir es que nuestras células sexuales, femeninas o masculinas, son haploides, quiere decir que tienen 23 cromosomas. No sé si han hecho mitosis, meiosis, han hecho ¿a qué se llama diploide? Yo pensé que ya venían con ese conocimiento previo, ¿no? Entonces, solamente, no se confundan. Lo de la pubertad se refiere a que la espermatogénesis prácticamente se inicia en la etapa de la pubertad del varón. Antes no. Antes, su testículo de un niñito, antes de los 9 años, por ejemplo, los testículos del niño son inmaduros y solamente se han formado en sus testículos células por proliferación llamados espermatogonios. Puros espermatogonios se han multiplicado. Cuando yo hablo de multiplicación celular, hablo de mitosis. Mitosis.
Quiere decir que de una célula madre salen dos células hijas, con las mismas características, con el mismo contenido de cromosomas. Cromosomas, o sea, diploides, 46 cromosomas, ¿ya? Entonces, para que se produzca la célula, en este caso el espermatozoide, que es una célula sexual, debe tener un cromosoma de haploide, o sea, solamente debe tener 23, y para eso se tiene que dar la reducción de cromosomas. ¿Cómo se da? A través de la meiosis, ya es otro tipo de división celular, meiosis, meiosis 1, meiosis 2, tiene que darse, y solamente esta meiosis 1 y meiosis 2 se va a dar para producir estas células, llamadas espermatozoides, o para producir, en el caso de la mujer, el óvulo, nada más. En el resto de las células de nuestro cuerpo se da solamente mitosis, y solamente vamos a ver qué cosa, células diploides. Tenemos 46 cromosomas, en las células somáticas, mejor dicho. Y las células sexuales son haploides. Ha habido una reducción, ¿ya? Ha habido una reducción de cromosomas. Listo. Estaba apagando mi batería, ahora sí. Muy bien, entonces, ojalá que haya aclarado bien esto. Bien, vamos a pasar a la siguiente, ¿ya? Entonces, solamente para recalcar, por favor, miren, ve, este es el testículo. Si se dan cuenta, hay compartimientos de tejido conectivo. Miren, es un tabique conectivo. Vamos a hacerle más zoom para poderlo ver mejor. Ahí ya me perdía. En rojito son tabiques conectivos, formando un lobulillo testicular, otro lobulillo testicular. En cada lobulillo testicular ustedes ven que hay como una especie de, ¿no? de tubo que está enroscadito. Ese es el túbulo seminífero, visto, digamos, macroscópicamente. Y si se dan cuenta, en el centro del túbulo seminífero hay también tejido conectivo, en rojito. Es en los túbulos seminíferos, en su pared, ¿no? En su pared donde se produce la espermatogénesis. Se forman los espermatozoides y pasan por estos tubitos, ¿no? Tubitos cortitos, llegan a esta red testicular, ¿no? De conductos, suben por estos conductos eferentes y llegan al epidídimo, que debe estar por acá. Del epidídimo sale por este tubo hacia su recorrido normal el espermatozoide por el conducto deferente, ¿sí? Entonces, si nosotros, esto es, digamos, macroscópicamente, ¿no? Si nosotros le hacemos un corte a un túbulo a través, vamos a ver una pared. Esta es la luz del túbulo, esta es la pared. Acá está entero. Este es un túbulo cortado transversalmente, nuevamente, para que vean que en el testículo adulto, los túbulos seminíferos tienen esta característica. Una pared con células y una parte central blanca, donde se van a diferenciar los espermatozoides. Los espermatogonios, que había muchos en el testículo del niño, en toda la luz inclusive, puros espermatogonios. Ahora los espermatogonios en el túbulo seminífero del testículo de un adulto se ubican acá, pegadas a esta línea. Esta línea rojita gruesita es la membrana basal del túbulo seminífero. Y entonces los espermatogonios en el testículo adulto tienden a ubicarse hacia la membrana basal. Ahí está la membrana basal. Todos son espermatogonios, los que están pegados hacia la membrana basal. Si se dan cuenta de la membrana basal que están los espermatogonios, hay otras células más grandecitas. Ya estamos viendo o estamos frente a espermatocitos 1. Y de ahí, si se dan cuenta, reduce su tamaño. Quiere decir que si hay espermatocitos 1, vamos a entrar a la meiosis 1. Y vamos a encontrar ahora que estos espermatocitos 1 van a dar origen a unas células más pequeñas, estas que están acá, por ejemplo, esta, ¿no? Que se van a llamar espermatocitos 2. Del espermatocito 2, si se dan cuenta, hay otras más pequeñitas, estas que están acá chiquititas, se van a llamar espermátides. De las espermátides viene el proceso llamado espermiogénesis, le aparece una cabecita, una colita y un cuellito, y si ya tenemos en negrito acá, hacia la luz, en negrito estos de acá, son los espermatozoides. Ahí están los espermatozoides. Entonces el proceso se da desde la parte más, digamos, de la parte más periférica de la pared hacia el centro o hacia la luz. Esto es espermatogénesis dentro del túbulo seminífero. Si se dan cuenta, por fuera hay tejido conectivo, ¿no? Tejido conectivo que lo vamos a ver mejor en otra lámina. Entonces, solamente para poder recopilar, ¿no? Y recalcar nuevamente, miren, tenemos acá la membrana basal del túbulo seminífero, porque esta es una porción de la pared de un túbulo seminífero, la membrana basal.
Las células que están pegadas a la membrana basal, no se olviden, a la pegada, ya miren, antes en el testículo del niño, los espermatogonios estaban en todo el túbulo, inclusive en el centro, o sea, en la luz. Pero ahora ya no. En el testículo de adulto, el espermatogonio está adherido, o pegado, o cerca, o descansa sobre la membrana basal, ¿no? Estas células espermatogónicas, ¿no? O espermatogonios, ¿no? Algunas de ellas siguen haciendo proliferación celular por mitosis, pero algunas no. Algunas crecen, entran a la fase de crecimiento. Y miren, al crecer, esta célula que ya no está pegada a la membrana basal se va a llamar ahora espermatocitos primarios. ¿Sí? Espermatocitos primarios. Y así, los espermatocitos primarios, ¿no? Van a empezar la maduración con el inicio de la meiosis 1. Cada espermatocito primario dará origen a 2 células hijas, que se van a llamar ahora espermatocitos secundarios. ¿Sí? Espermatocitos secundarios. Y el espermatocito secundario da inicio a la meiosis 2. También es parte de la maduración, ¿eh? De la fase de maduración. Y al iniciar la meiosis 2, ¿no? Va a dar origen a las espermátides. Ahí están las espermátides, ¿no? Las espermátides van a pasar por un proceso llamado espermiogénesis, de transformación o metamorfosis, ¿no? Cambian de forma, miren, si son redondas ahora, les sale una cabecita, ¿no? Una colita, ¿no? Ya pasan a ser espermatozoides. ¿Está bien? A espermatozoide. Pasaron ya a espermatozoide. Ese paso, repito nuevamente, de espermátide a espermatozoide, se conoce como espermiogénesis. Además, en esta lámina o en este sector de un túbulo seminífero podemos ver a esta célula. No sé si se dan cuenta acá, una célula que tiene la forma de un triángulo y tiene un puntito acá rojito, medio oscurito. Esta célula en realidad, esta parte que estoy rodeando, viene a ser el núcleo de la célula, ¿sí? Y esto viene a ser su nucleolo. Nucleolo. El citoplasma es todo este espacio que ven acá, medio rosado bajito, ¿no? Si yo, por ejemplo, quisiera delimitar más o menos el citoplasma de esta célula, ¿no? Podría delimitarlo así. Digamos, miren, todo esto incluso está por acá debajo del otro, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Y ahí está. ¿No? Todo en celeste es la célula. Su núcleo vendría a ser esto y su nucleolo vendría a ser esto. ¿Se dan cuenta? Esta célula, que en realidad en la práctica solamente se ve el núcleo y el nucleolo, esta célula grande que está sosteniendo a los espermatozoides, que está sosteniendo a las células en sus diferentes etapas de desarrollo, se denomina célula de Sertoli. Aprovecho la imagen para poderles mostrar. Esta célula se denomina Sertoli, esta. Que en las láminas histológicas solamente vamos a verlas, pues, vamos a ver su núcleo y su nucleolo. Sertoli es su nombre, ¿ya? Son células de Sertoli. Viendo su núcleo y su nucleolo, ya asumimos que es Sertoli. Células de Sertoli. Las células de Sertoli, ya saben ustedes que tienen una función para se ve la espermatogénesis. Una de sus funciones, porque tiene varias, les había dicho, es justamente producir una proteína fijadora de andrógeno. ¿Qué andrógeno va a fijar en el testículo? ¿A qué andrógeno a qué hormona va a fijar? ¿A qué hormona va a fijar la célula de Sertoli, por favor, alguien? La testosterona. Perfecto, ¿no? Ese es un andrógeno, ¿ya? Cosa que la célula de Sertoli produce una proteína fijadora de andrógenos, en este caso a la testosterona, ¿ya? Esa es una de sus funciones. Otra de sus funciones es sostener. Miren cómo sostienen. A los espermatozoides están dentro prácticamente de la célula de Sertoli. Quiere decir que el proceso de la espermiogénesis, ¿no? Que es la formación o transformación de espermátides en espermatozoides, se da en la célula de Sertoli, ¿eh? Miren, esa es segunda función que les voy diciendo. La espermiogénesis se da
sobre las células de Sertoli. Van dos funciones que les voy avisando o diciendo de las células de Sertoli. Muy bien, entonces ya hemos hablado de la espermiogénesis, solamente acá ya tienen ustedes para poder repasar, ¿no? Les he explicado que la espermiogénesis es el proceso de transformación de una espermátide para que pase a ser un espermatozoide. Quiere decir que eso indica que estamos en la fase de diferenciación. ¿Está bien? Eso se llama espermiogénesis específicamente. Entonces, vamos a ver pues que a la espermátide le aparece una cabeza. Y en la cabeza, miren, la cabeza es bien condensada, es bien basófila, alberga el núcleo. Y también en esta parte que arribita, que no sé si ven, que dice acrosoma, miren, eso es una vacuola muy importante, se llama acrosoma. Esa vacuola que se encuentra en el acrosoma contiene enzimas que le va a permitir al espermatozoide poder hacer su reacción acrosómica, o mejor dicho, poder lograr la fecundación, ¿ya? Entonces miren cómo a la espermátide, que era una célula redondita, era redondita total, ¿no? Miren, le apareció una cabeza que va a estar bien basófila, o sea, bien morado, porque es la parte del núcleo que contiene cromosomas haploides, ya saben, porque ya se redujo, se terminó la meiosis 1, la meiosis 2, ¿no? Y contiene un acrosoma, esta parte como un alito, ¿no? Que contiene enzimas, como por ejemplo la enzima la hialuronidasa, la acrosina, que sirven para que el espermatozoide pueda producir la fecundación, o sea, la penetración al óvulo, ¿sí? Y así cumplir su reacción acrosómica. Esa es su reacción acrosómica a partir de su acrosoma, ¿no? Tiene también un cuellito, ¿no? Un cuellito chiquito, ¿no? Y una parte inicial de su flagelo que contiene bastantes mitocondrias. Recuerden que las mitocondrias, en esta parte del cuello, ¿no? Tienen que ver con la energía que necesita esta célula para su locomoción, por ejemplo, ¿no? Tiene un flagelo que le permite, pues, trasladarse o moverse, ¿no? Porque esta célula es una célula muy movible, es móvil. No es estático, es móvil, ¿sí? Bueno, ya les expliqué pues también que el proceso de transformación, entonces acá tienen algo más para que no se olviden, así que miren, la espermátide y el espermatozoide se lleva a cabo en la célula de Sertoli, todo lo tienen acá, ¿ya? Entonces no se olviden, la transformación de espermátide y espermatozoide, ¿dónde se da? Son preguntas de examen, en la célula de Sertoli. Ahora, célula de Sertoli, aquí ya tienen sus funciones. Ya hemos visto nosotros dos funciones de la célula de Sertoli. Hemos visto que tiene que ver con la secreción de una proteína fijadora de andrógenos. Ya saben por qué, a qué se refiere. No se olviden. La testosterona debe ingresar al túbulo y no se debe salir. Entonces, para eso, la FSH ha actuado sobre las células de Sertoli, que están dentro de los túbulos seminíferos, ¿no? Y ese Sertoli comienza a secretar la proteína fijadora de andrógenas, la cual va a fijar justamente a la testosterona dentro del túbulo seminífero. Pero también ya hemos visto que la célula de Sertoli, que vienen a ser estas, miren, esta, ya les dije, esto es el núcleo, no es la célula, y acá adentro está su nucleolo, otra Sertoli está acá. Y digamos, la célula completa podría definirse más o menos así, digamos así, completita, ¿no? Entonces sería su citoplasma, la parte más ancha, en todo caso, debería ser así, más o menos así. La parte más ancha está hacia la membrana basal, ¿no? Y bueno, su nucleolo, ¿no? Hemos dicho que esta célula sostiene a las células germinativas, así es, ¿no? A todas las células en proceso de desarrollo están sosteniéndola, las células de Sertoli. Tienen que ver con la nutrición también, le llevan nutrientes, ¿no? También forma parte de la barrera hematotesticular. Es muy importante. Miren cuántas funciones tiene la célula de Sertoli. Y allí se va a realizar la espermiogénesis, es decir, la diferenciación de la espermátide a espermatozoide. Es importante también tener en cuenta que tiene que ver con la función de secretar una hormona que se llama inhibina. Y también tiene que ver con la síntesis de estrógenos. Miren cuántas funciones tiene la célula de Sertoli. Y la otra célula del testículo es la célula de Leydig. Si todo esto es
la pared del túbulo seminífero, miren, acá está la membrana, voy a ponerle a ver si se puede poner ahí está. Miren, esta es la luz del túbulo seminífero y esta es la pared. En toda la pared se da la diferenciación, se da el proceso de la espermatogénesis, ¿no? Y hemos dicho, aquí vemos una célula de Sertoli, vale decir que la célula de Sertoli se encuentra dentro del túbulo seminífero, o sea, en la pared, junto con las demás células, con los espermatogonios, con los espermatocitos 1, con los espermatocitos 2, ¿no? Con las espermátides y finalmente también está en relación con los espermatozoides recién diferenciados, ¿sí? Pero ese es el túbulo seminífero que descansa por esta línea negra que viene a ser su membrana basal. Por fuera de la membrana basal, hacia afuera, hay tejido conectivo, les había dicho. En el tejido conectivo, como todo tejido conectivo, tiene sustancia fundamental, tiene células, tiene vasos sanguíneos, tiene fibroblastos, pero en ese tejido conectivo del testículo específicamente, además de lo mencionado, hay esto, que se llaman células de Leydig. Repito, por fuera de los túbulos seminíferos vamos a encontrar tejido conectivo, ¿ya? Como todo tejido conectivo, tiene células, tiene sustancia fundamental, tiene fibras, colágenas, ¿sí? Vasos sanguíneos, pero algo peculiar en el conectivo del testículo es la presencia de las células de Leydig, que otro tejido conectivo no lo tiene. La célula de Leydig es característico del tejido conectivo en el testículo, específicamente tejido conectivo que está por fuera de los túbulos seminíferos. Por ejemplo, miren, acá vemos fibroblastos, ¿no? Vemos capilares sanguíneos, ¿no? Y todo el fondo está lleno de sustancia fundamental y también deben haber fibras colágenas, ¿no? Eso es tejido conectivo normal. Pero algo peculiar, repito, es la presencia en este tejido conectivo de las células de Leydig, ¿no? Las células de Leydig entonces están por fuera del túbulo seminífero, mientras que Sertoli están dentro, en la pared del túbulo seminífero, junto con las células germinales, ¿sí? O germinativas. ¿Cuál es la función de Leydig? Ya lo saben, ¿no? Es la síntesis de testosterona. ¿Quién regula la síntesis de testosterona en las células de Leydig? ¿Quién se acuerda? ¿Quién regula para que las células de Leydig puedan producir testosterona? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hormona? Gonadotropina o gonadotropina. La FH. Ajá, bien. La hormona luteinizante. Esa es la respuesta correcta. Las Luteinizante. gonadotrópicas son dos, ¿no? La FSH y la LH, perfecto. Pero específicamente, ¿quién actúa sobre la célula de Leydig? La hormona LH. No, la LH. La de Leydig es LH. ¿Se acuerdan? Miren, vamos a regresar. Ahí está. Luteinizante. Claro, exacto. La hormona luteinizante, esta. No se pueden confundir, ¿ya? La LH va a actuar sobre las células de Leydig que se hallan en el tejido conectivo y así pueda producir testosterona. Mientras que la FH actúa sobre Sertoli, ¿ya? Ahora allí lo tiene más claro, Sertoli está influenciado por la FSH. ¿Para qué? Para que cumpla sus funciones. ¿Cuáles funciones de la Sertoli? ¿No? Sostén, secreción de proteína fijadora de andrógenos, nutrición, secreción de estrógenos, secreción de inhibina, formación de barrera hematotesticular. Miren, todo lo que hace Sertoli, gracias a la regulación de la FSH. ¿Está bien? Pero acá, en este caso, a las células de Leydig específicamente, la influencia hormonal es por parte de la LH, la hormona luteinizante. Esa hormona luteinizante, al actuar sobre estas células, ¿saben lo que va a hacer? Le va a permitir a estas células producir la testosterona. ¿Está bien? Y repito, no confundir. Las células de Leydig se encuentran por fuera del túbulo seminífero en el tejido conectivo que está por fuera. ¿Ya? Y esta línea negra, les decía, esta línea, no sé si se ve, es la membrana basal. Detrás de la membrana basal del túbulo seminífero se encuentran las células de Leydig. En cambio, todo este paquete que ven acá es la pared. ¿La pared de quién? Del túbulo seminífero. Es en la pared, desde la membrana basal hacia la luz, que está acá, la luz del túbulo,
que se produce la espermatogénesis. ¿Está claro? Miren cuántas funciones tiene el Sertoli y la función que tiene Leydig, ¿no? Miren, solamente es hormonal, ¿no? La función de Leydig es sintetizar, en este caso, la testosterona, muy importante para la espermatogénesis, que le van a brindar al varón las características físicas, sexuales, secundarias, ¿no? Ahora sí, esto es una vista de microscopio para poder identificar, en este caso, tienen que identificar cada formación, no sé si ven acá una membrana, ¿no? Que está rodeando a esta estructura. Cada una de estas es un túbulo seminífero. Miren, aquí hay otro túbulo, una partecita de otro túbulo, ¿no? Y entre este tubo y este tubo hay tejido conectivo. Este es tejido conectivo, ¿no? Este es tejido conectivo, ¿no? Entonces, en la pared del túbulo se da la espermatogénesis. Esta es la luz del túbulo. Esta es la luz del túbulo. Entonces, miren en la pared todos los diferentes estadios de las células que luego finalmente se van a diferenciar en espermatozoides acá en el centro, ¿no? Por ejemplo, podemos apreciar acá, ¿no? Claramente a estas células que están pegadas en la membrana. Ay, me salió feo. A ver, vamos a ver. Estas células que están pegadas en la membrana basal se van a llamar, esta por ejemplo acá se llama, esta se va a llamar espermatogonio, ¿no? Van viendo que estas más grandes se van a llamar espermatocitos primarios o uno, ¿no? Tenemos acá unas células más pequeñas, ¿no? Por ejemplo estas que están acá, espermatocitos secundarios, y estas pequeñitas, no sé si se dan cuenta acá chiquitas, espermátides. Gonios, pegadas a la membrana gonios, ¿no? Gonio a la membrana. Estas más grandes, como si su cromatina está como que, si ven bien, como si fuera un ovillo. Vamos a ponerle más zoom a ver si se puede. Ay. Miren, las más grandes, todas las células grandotas, ¿no? Que tienen doble estructura, estas de acá, se van a llamar espermatocitos primarios. Espermatocitos primarios. ¿Sí? A partir del espermatocito primario comienza la meiosis 1, ¿no? Va a dar origen a dos células llamadas espermatocitos secundarios. Son más pequeñas, miren. Los espermatocitos secundarios inician la meiosis 2 y dan origen a estas bolitas chiquitas vienen a ser las espermátides. Esa es la meiosis 2, ¿no? Parte de la maduración. Las espermátides van a sufrir un cambio morfológico, ¿no? Van a pasar a espermatozoides, le aparece una cabeza, cola y cuello, ¿no? Ese proceso de cambio se llama espermiogénesis. Por ejemplo, miren, acá si se dan cuenta, ya la espermátide se está estirando. Ya tiene la forma de una comita ya. Estas rayitas, ya le está apareciendo la cabecita, luego viene la colita, el cuellito y la cola. Quiere decir que ya está dándose el proceso de la espermiogénesis. Y además, no sé si se puede ver acá, vamos a ponerle acá, primero lo voy a poner mi pluma. Quiero que vean esta célula que está ahí. Quiero que vean esta célula y esta que está acá también. Ahí está. Acá también, miren estas dos. Y esta también. Si se dan cuenta, es diferente a las otras. Esta célula, que tiene como un puntito bien definido en el medio, pareciera que fuera su núcleo, ¿no? Y tiene una forma de célula como un triangulito o como una planchita, miren, esta, o si no esta, miren, puntito bien definido, y como un triangulito o una pirámide, algo así. Esas células son las células de Sertoli. Vean la diferencia con los espermatocitos 1, con los espermatocitos 2 o secundarios, o con los espermátides, o con el espermatogonio. Son diferentes. Cuando ustedes vean una célula media piramidal o triangulada, ¿no? Con un puntito bien definido en el centro que pareciera su núcleo, son las células de Sertoli. Miren, triangulado, un puntito bien definido da la impresión que fuera su núcleo,
¿no? Y todo lo que está acá afuera es la célula, su citoplasma, ¿no? Pero en realidad, ya les he dicho, que en realidad el puntito bien nítido es el nucleolo y todo lo que está acá afuera es el núcleo. No se ve la forma grande del citoplasma de la célula de Sertoli. Pero nosotros en clase, ¿no? Por didáctica, asumimos y le ponemos acá, cuando ustedes les pregunten en el examen práctico, por ejemplo, ¿qué señala el puntero? Ustedes tienen que poner célula de Sertoli. Si ustedes bajan acá, miren, aquí hay otra célula de Sertoli. Miren, el puntito está bien definido, ¿no? Y miren, sería el nucleolo y el núcleo en realidad, ¿no? Pero ya, se le llama célula de Sertoli. Está dentro del túbulo seminífero. Hacia afuera del túbulo seminífero hemos dicho que hay tejido conectivo. Y como todo tejido conectivo tiene células, tiene vasos sanguíneos, tiene fibras colágenas, ¿no? Sustancia fundamental, ¿no? Por ejemplo, acá vemos fibroblastos, pero vamos a ver en el espacio conectivo, entre túbulo y túbulo, vamos a ver a las células de Leydig. Acá vemos a la célula de Leydig, No se ve tan bonita, pero hay otras láminas para ver eso, ¿no? Vasos sanguíneos, ¿no? Esta es la parte del tejido conectivo donde debemos encontrar Leydig. Otra imagen que podemos apreciar acá, miren, también son tubos, miren. Da la impresión que fueran túbulos seminíferos, otro tubo pareciera, ¿no? Pero no es túbulo seminífero. Sí son tubos, pero del epidídimo. Vean la diferencia del tubo del epidídimo y del túbulo seminífero. En el túbulo seminífero se da el proceso de la espermatogénesis. Miren, las células, ¿no? Germinales, desde espermatogonio, pasan hasta espermatozoide. Pero acá, el epidídimo es una pared. La pared del túbulo, o mejor, de estos tubos que pertenecen al epidídimo, están constituidos por un epitelio. Acá ya no hay células así como que en el anterior, en diferentes fases de maduración. No. Acá, toda esta pared es un epitelio, ¿no? Es un epitelio que seguramente, ya les vamos a decir en práctica, este epitelio es un epitelio, vamos a ver si lo puedo escribir, a ver, pseudoestratificado. Me imagino que han hecho epitelios, ¿no? Ay, perdón. No me salió la letra. Ya, el epitelio. Una pregunta, ¿ya han hecho ustedes epitelios, tejido epitelial? ¿Alguien me puede mencionar, por favor? Yo sepa, no. Pues ya me perdí. Miss, Sí. creo ¿Han que hecho? sí, pero ya no recuerdo, Miss. Ya. Me encanta la sinceridad de los alumnos, de verdad. No, no hay problema. Ya. Pseudo. Ahí tengo una dificultad con las letras. Pseudo. Ya. Estratificar. Bueno, ya. Miren, lo que les quiero decir es lo siguiente. Miren. Dentro de los epitelios, ustedes recordarán pues que hay epitelios simples y hay epitelios estratificados, ¿no? Eso imagino que recuerdan, ¿no? Los simples quiere decir que tienen una sola capa de células y los estratificados quiere decir que tienen varias capas de células. Pero hay un epitelio, digamos, entre los dos, entre los simples y los estratificados, que se llama pseudoestratificado. Pseudo quiere decir falsa estratificación. Pseudoestratificado quiere decir, repito, falsa estratificación. Esto no vale, esto de acá no. Epitelio pseudoestratificado, falsa estratificación. O sea, en realidad es un epitelio simple, que tiene una sola capa, sino que da la apariencia de que tuviera dos, porque